¿quién fue la esposa más amada del rey David? Imaginemos una mujer cuya historia está marcada por la pasión, la traición y la redención, y que, aún después de tanta adversidad, tocó el corazón del rey de Israel. Su viaje no fue solo de pérdida y victoria personal, sino también un reflejo de las eternas lecciones de amor, perdón y búsqueda de la verdadera reconciliación. Su nombre ha resonado a lo largo de los siglos, y la historia que compartió con David es mucho más que una historia de poder real, sino una lección de humanidad que resuena hasta el día de hoy. ¿Quién era esta misteriosa mujer que capturó el corazón del rey? ¿Qué lo hizo tan especial para David? La respuesta puede sorprenderte e incluso inspirarte a buscar nuevos significados en tus propias relaciones. La historia comienza en la antigua tierra de Israel, donde el rey David, antes de su glorioso reinado, atravesó un viaje de desafíos, triunfos y también grandes decepciones. Todo comenzó en Belén, una pequeña y pintoresca ciudad rodeada de verdes colinas y dorados campos de trigo. Allí, en una casa sencilla, nació un niño llamado David, el menor de los hijos de Isaías. Desde temprana edad, destacó por su valentía, inteligencia y espíritu diligente. Aunque era solo un joven pastor de ovejas, David tenía una chispa especial que llamó la atención de Dios. Un día cualquiera, mientras las ovejas pastaban bajo el calor del sol, llegó un mensajero a la casa de Isaías. Era el profeta Samuel, un hombre venerado en todo Israel. Dios lo había enviado con una misión importante: ungir al próximo rey de Israel. Samuel miró atentamente a cada uno de los hijos de Isaías, comenzando por el mayor y el más fuerte. Pero, sorprendentemente, ninguno de ellos fue elegido por el Señor. Intrigado, Samuel preguntó si había otro hijo, e Isaías mencionó a David, el joven que estaba en el campo. Cuando David llegó ante Samuel, sucedió algo extraordinario. El Señor habló al profeta: «Levántate y úngelo, porque él es el elegido». Así el pequeño David fue ungido delante de sus hermanos, y el Espíritu de Dios descendió sobre él. Este momento marcó el destino de David. Aunque todavía era joven y desconocido, Dios lo había elegido para ser el futuro rey de Israel. Sin embargo, el viaje hacia el trono no sería sencillo. David enfrentaría traiciones, peleas y hasta un rey celoso que intentaría destruir su vida. Pero, a pesar de todos los obstáculos, se mantendrá firme, guiado por la mano de Dios, hasta llegar a su destino. Mientras David y Betsabé enfrentaban las consecuencias de sus pecados, también experimentaban el poder de la gracia divina en sus vidas. Nos muestra que incluso en nuestros peores momentos podemos encontrar la redención. ¿Y tú? ¿Has reflexionado sobre las lecciones de arrepentimiento y perdón que nos enseña esta historia? Si estás aprendiendo con nosotros, suscríbete al canal. Juntos, podemos continuar explorando estas profundas historias y descubrir más sobre cómo Dios transforma vidas. No olvides activar la campanita para no perderte ningún mensaje de esperanza y fe. David, ahora ungido como el futuro rey de Israel, estaba inmerso en su viaje de poder y liderazgo, pero al mismo tiempo, la vida personal del rey comenzó a entrelazarse con decisiones que llegarían a definir no solo su destino, sino el de todo el reino. La búsqueda del amor, el poder y el honor hizo que su camino se cruzara con el de Betsabé, una mujer cuyo nombre quedaría grabado en la historia. El rey, que alguna vez había sido un líder intrépido en el campo de batalla, ahora se encontró atrapado por el deseo de su propio corazón. Una tarde cualquiera, mientras miraba desde su terraza, sus ojos se toparon con la figura de una mujer bañándose en un balcón vecino. Estaba deslumbrante, con una belleza deslumbrante que, en ese momento, desarmó al rey. Su nombre era Betsabé y era esposa de Urías, uno de los guerreros más leales que luchó en las filas del ejército de Israel.
La visión de Betsabé despertó en David una pasión abrumadora, y fue en ese momento que cometió un error fatal. Envió mensajeros para llevarla a su palacio, y, en un acto impulsivo de deseo y tentación, David violó la confianza de Urías y la ley de Dios. El pecado de David fue oscuro, pero al mismo tiempo reflejaba la naturaleza humana, que a veces se deja llevar por pasiones y deseos momentáneos. David, ahora arrepentido y atormentado por la culpa, sabía que enfrentaría las consecuencias de este acto, pero en el fondo de su corazón creía que podía remediar la situación. Cuando descubrió que Betsabé estaba embarazada, el rey intentó encubrir su pecado de una manera aún más insidiosa. Llamó a Urías del frente de batalla y lo animó a regresar a su casa y acostarse con su esposa, como si fuera el padre del niño. Sin embargo, Urías, un hombre de honor y deber, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros estaban en guerra. Permaneció leal a su compromiso con la batalla y con el ejército de Israel. Este gesto de lealtad no solo honró su posición como soldado, sino que también expuso aún más la verdad sobre el pecado del rey. El plan de David se estaba viendo frustrado por su propia incompetencia. Entonces David, desesperado por ocultar lo que había hecho, tomó una decisión aún más drástica. En un acto irreflexivo, ordenó que colocaran a Urías en el frente de batalla, donde las posibilidades de muerte eran mayores. Así, confió en que sus enemigos lo matarían, encubriendo así su pecado con la muerte de un héroe. Urías, fiel hasta el final, fue enviado a la muerte por un acto de traición de su propio rey. Y David, aunque temporalmente aliviado por la muerte de Urías, sabía que la tragedia que acababa de causar se extendería como la pólvora. Cuando Betsabé recibió la noticia de la muerte de su marido, se sintió invadida por el dolor de la pérdida, pero también por la culpa que anidaba en su corazón. El rey, a su vez, la tomó por esposa, y el niño que ella llevaba en su vientre fue elevado como heredero al trono de Israel. Pero a pesar de todo el poder y la riqueza que poseía el rey, no pudo escapar de las consecuencias de sus errores. Su caída moral tuvo repercusiones que se extenderían por todo el reino. El pecado de David no solo corrompió su alma, sino que afectó a toda la nación. El acto de traición no permaneció oculto para siempre, y pronto la verdad salió a la luz. Dios, en su infinita sabiduría, envió al profeta Natán a David para confrontarlo con su pecado. Fue un encuentro tenso, donde David, por primera vez, tuvo que afrontar la gravedad de sus acciones. Natán, con valentía y sabiduría, le contó al rey una parábola sobre un hombre rico que le robó la única oveja a un pobre, lo que llevó a David a condenar al hombre de la historia, sin darse cuenta de que se estaba condenando a sí mismo. Al darse cuenta de su propia transgresión, el rey David quedó profundamente conmovido. El remordimiento se apoderó de él y se arrepintió de todo corazón. Sabía que había deshonrado la confianza de Dios y, aunque era rey, no estaba por encima de su justicia. Entonces David se presentó ante el Señor en sincero arrepentimiento, buscando el perdón y la reconciliación con el Dios que lo había elegido como rey. A pesar de su sinceridad, David aún enfrentaría las consecuencias de su pecado. Aunque Dios perdonó a David, el precio a pagar sería alto. El profeta Natán reveló que el hijo de David y Betsabé moriría como parte del castigo divino. El peso de este juicio recayó sobre el rey, que no tuvo más remedio que aceptar la disciplina del Señor, consciente de que sus elecciones le habían costado mucho más de lo que podía imaginar. Este episodio de la vida de David es una poderosa lección para todos nosotros. Incluso el hombre más poderoso de Israel, el que había sido elegido por Dios para ser rey, no era inmune a los fallos humanos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió un pecado terrible que tuvo inmensas repercusiones, pero también demostró el poder de la gracia divina y el arrepentimiento genuino. Su historia nos enseña que aunque los fracasos pueden tener consecuencias duraderas,
el perdón de Dios está disponible para quienes se humillan y buscan su misericordia. Sin embargo, el impacto de este episodio no terminó con el arrepentimiento de David. El secreto de la relación con Betsabé y la muerte de Urías siguieron pesando sobre la vida del rey, y las consecuencias espirituales y sociales se arrastraron durante todo el reinado de David. La búsqueda de poder y amor resultó ser un viaje lleno de obstáculos, y como todos nosotros, David tuvo que aprender a lidiar con los efectos de sus propias decisiones. Y así, el reino de Israel continuó, marcado no solo por victorias y glorias, sino también por las sombras de las caídas de sus líderes. A partir de ese momento, la tragedia de Urías quedó sellada, pero él siguió siendo una figura de honor, en contraste con la desesperación y la traición que marcaron la vida del rey David. Mientras tanto, la guerra seguía su curso, pero la batalla librada en el palacio de Jerusalén estaba lejos de estar ganada. Urías, sin darse cuenta del mal que se escondía detrás de la carta que llevaba, fue colocado en la primera línea de batalla, con instrucciones de enfrentarse a los enemigos de manera suicida. El plan era claro. Debía exponerse al mayor riesgo posible, y así morir en combate. La ingenuidad de Urías al llevar la carta a Joab contrastó brutalmente con la malicia del rey, que se escondía detrás de su autoridad. En la línea de batalla, mientras los guerreros luchaban por sobrevivir, Urías se lanzó a la lucha con el mismo coraje e integridad que siempre lo habían definido. Él no lo sabía, pero su valentía sería su última demostración de carácter. Las órdenes dadas por Joab fueron seguidas con precisión, y Urías, uno de los soldados más leales de David, cayó ante el enemigo, asesinado como un héroe, pero también víctima de una trágica traición. Cuando la noticia llegó a palacio, David, por primera vez en mucho tiempo, sintió un alivio momentáneo. La situación que había creado aparentemente se resolvió. Urías, el marido de Betsabé, estaba muerto, y ahora el embarazo de su esposa podía justificarse sin más dudas. David, como rey, era libre de casarse con Betsabé y darle el título de reina, sin que nadie planteara más dudas sobre el origen del hijo que llevaba. Sin embargo, el precio de la mentira y la traición que David había cometido no era algo que pudiera borrarse tan fácilmente. A pesar de la aparente victoria de David al haber logrado ocultar su transgresión, el Señor no olvidó el pecado cometido. Dios, que había elegido a David para gobernar Israel y que había sido tan misericordioso con él durante toda su vida, no podía ignorar los graves errores de su rey. Aunque el pueblo de Israel no estaba al tanto de lo que había sucedido detrás de escena, el Señor ya tenía un plan para sacar la verdad a la luz. Lo que David no sabía era que la misericordia de Dios no era una carta en blanco para que él actuara sin consecuencias. El pecado de David no pasaría sin juicio, y justo cuando creía haber borrado la vergüenza y restablecido el orden en su reinado, un nuevo personaje entraría en escena, trayendo consigo la verdad que David temía, el profeta Natán. Natán fue enviado por Dios para confrontar al rey David de una manera que nunca esperó. No llegó con palabras de condena directa ni acusaciones abiertas. En cambio, el profeta contó una parábola, una historia que hablaba de un hombre rico que tomó la oveja de un hombre pobre, un hombre que la amaba y cuidaba como a su propia hija. El rico, en su abundancia, no dudó en tomar lo que no le pertenecía, mientras que el pobre se quedó sin nada. David, al escuchar la historia, se indignó profundamente y declaró que este hombre merecía ser severamente castigado, que debía devolver las ovejas multiplicadas. Pero entonces, Natán lo miró a los ojos y con valentía y sabiduría le dijo: «Tú eres ese hombre». Fue en ese momento que quedó expuesto el verdadero alcance del pecado de David. La traición de David no fue solo un error individual, sino un pecado que afectó a todo el reino,
una mancha que traspasó no solo su propia alma, sino la de quienes lo rodeaban. Entonces el rey finalmente se dio cuenta de cuán profundo había sido su error y cómo sus acciones habían afectado la vida de tantas personas, especialmente Urías, un hombre justo, que había dado su vida por su rey y su país, sin saberlo, que el propio rey había sido responsable de su muerte. David, profundamente conmovido por las palabras de Natán, recobró el sentido y se arrepintió de corazón. La verdad, finalmente revelada, lo sacudió hasta lo más profundo, pero sabía que no podría escapar de las consecuencias de sus acciones. Dirigiéndose a Dios, David reconoció su culpa y pidió perdón, suplicando misericordia. El rey sabía que aunque Dios lo había perdonado, las consecuencias de sus decisiones seguían siendo inevitables. A medida que continuamos explorando el viaje de David y Betsabé, vemos cómo incluso en los mayores fracasos, Dios ofrece la oportunidad de restauración y perdón. Si esta historia te tocó el corazón y te has sentido inspirado, considera apoyar nuestro canal con un súper agradecimiento. Tu contribución ayuda a mantener este espacio de aprendizaje y reflexión y nos permite seguir brindándote historias poderosas que nos conectan con la sabiduría divina. Gracias por su generosidad y por ser parte de este viaje con nosotros. Natán, después de este enfrentamiento, le reveló a David lo que vendría como consecuencia de su pecado. El Señor permitiría morir al hijo generado por la relación con Betsabé, como doloroso recordatorio del error cometido. Esta devastadora noticia cayó como un peso sobre David, quien ya sufría la vergüenza y el dolor de su transgresión. El rey David, en su grandeza y sincero arrepentimiento, se presentó ante Dios, buscando no solo el perdón, sino también la restauración de su relación con el Señor. Entendió que el reinado y la prosperidad del pueblo de Israel estaban íntimamente ligados a su fidelidad a Dios, y que sin él, todo lo que habían construido se derrumbaría. La muerte de Urías fue un hito oscuro e irrevocable en la vida de David. El fiel guerrero de Israel, que nunca había sabido de la traición que pesaba sobre él, cayó en el campo de batalla, víctima de la perfidia de quien debería haber sido su protector. Con su muerte, David creyó que finalmente había borrado la evidencia de sus malas acciones. Pero lo que no sabía era que, aunque oculto a los ojos humanos, el pecado no pasaba desapercibido para Dios. David, en su desesperado intento por seguir adelante, se apresuró a tomar a Betsabé como esposa. Ella, ahora viuda de Urías y embarazada del rey, fue llevada al palacio como reina. El intento de David de justificar su acción, de darle una máscara de legitimidad a esa unión, solo profundizó la desconexión entre él y el Señor. El pueblo de Israel, que antes lo había visto como un hombre conforme al corazón de Dios, ahora vio a su rey envuelto en un laberinto de mentiras, tratando desesperadamente de ocultar su corrupción. Sin embargo, cuando el hombre falla, la justicia de Dios no falla. Dios, en su misericordia, no dejó que David viviera en sus pecados, sino que preparó una manera de restaurarlo, aunque implicara una dura lección. Envió al profeta Natán a enfrentarse al rey. El profeta, en su sabiduría divina, le contó a David una parábola sobre un hombre rico y un hombre pobre. El rico, a pesar de tener vastas riquezas, le quita la única oveja al pobre. Un gesto de avaricia e injusticia. David, abrumado por la indignación, exigió que el rico fuera severamente castigado. Pero Natán, con mirada firme y voz tranquila, reveló la verdad que desgarró el corazón de David. «Tú eres ese hombre». Esas palabras fueron como un golpe directo al corazón del rey. David guardó silencio, y la verdad de su pecado se extendió ante sus ojos, más devastadora que cualquier batalla o enemigo que jamás hubiera enfrentado. Reconoció, sin reservas, la gravedad de sus acciones. La culpa lo consumió, y en un acto de humildad se postró ante Natán,
confesando su transgresión y buscando el perdón de Dios. El arrepentimiento de David no pasó desapercibido. El Señor, con su infinita misericordia, escuchó la súplica del rey y prometió perdonarlo. Sin embargo, como siempre ocurre con el pecado, el perdón no elimina las consecuencias. Dios, en su justicia, declaró que la espada nunca se apartaría de la casa de David. El dolor y la pérdida marcarían su linaje, y su propio hogar sería para él una fuente de angustia. La promesa de perdón no absolvió a David de las cicatrices de sus malas decisiones. Aún así, esta experiencia se convirtió en una lección crucial para David y para todos nosotros. La verdadera grandeza radica en reconocer la propia falibilidad ante Dios y buscar sinceramente el arrepentimiento. David se enfrentó a la dolorosa realidad de que, aunque el Señor era misericordioso, la justicia de Dios se manifestaba irrevocablemente. El rey experimentaría el perdón, pero también tendría que soportar las consecuencias de sus pecados. Este período oscuro en la vida de David marcó no solo al rey, sino también al reino de Israel. Había sido el líder que unió a las tribus y trajo prosperidad a Israel, pero ahora se enfrentaba al desafío de afrontar la realidad de su falibilidad humana. Y al igual que David, todos aquellos que tienen autoridad o poder deben entender que ningún puesto está exento de la necesidad de humildad y arrepentimiento ante Dios. La lección que queda, y que resuena a través de las generaciones, es que el pecado no solo afecta al individuo, sino también a quienes lo rodean. La historia de David y Betsabé no es solo una historia de traición y remordimiento, sino un poderoso recordatorio de que el pecado tiene profundas implicaciones, a menudo más allá de la comprensión inmediata. Incluso cuando Dios ofrece perdón, nos llama a la responsabilidad de nuestras acciones y a la conciencia de que todos, en algún momento, somos vulnerables a las tentaciones y fracasos de la carne. David, desconsolado, reflexionó sobre sus decisiones y lo que había perdido. La muerte de Urías, la pérdida de su honor y la angustia que asoló su hogar fueron los frutos amargos que cosechó de su propia desobediencia. Sin embargo, fue también durante este período de humillación que el rey encontró una reconciliación con Dios, una oportunidad para ser moldeado por Él de una manera más profunda y fiel. Esta parte de su viaje sería la clave para el futuro de Israel, ya que el Señor nunca abandonó a David, e incluso ante sus fracasos, Dios había prometido ser su refugio y fortaleza. La historia de David y Betsabé, marcada por la tragedia, el arrepentimiento y la redención, encontró un nuevo capítulo con el nacimiento de Salomón. El hijo que una vez fue un símbolo de las consecuencias del pecado de David, se ha convertido ahora en un símbolo de una nueva esperanza, una promesa de restauración divina. Aunque el peso del pecado de David y sus consecuencias nunca se borraron por completo, Salomón representó la continuación de un plan mayor, donde el perdón y la gracia de Dios se entrelazan con la justicia divina. La muerte del primer hijo de David y Betsabé fue un acontecimiento que puso al descubierto la gravedad del pecado, no solo para David, sino para todos los que lo rodeaban. El bebé, que no tuvo culpa de ninguno de los errores cometidos, pagó el precio por un error cometido por su padre. Este doloroso momento fue una de las mayores pruebas para David, quien, a pesar de arrepentirse y buscar la misericordia de Dios, tuvo que afrontar las dolorosas consecuencias de sus actos. Sin embargo, la muerte de su hijo no fue el final de su historia, sino el comienzo de un proceso de transformación, tanto para David como para su familia. A pesar del profundo dolor de la pérdida, el amor de David y Betsabé se mantuvo firme y su relación se fortaleció a través de la tragedia. La bendición de un nuevo hijo, Salomón, trajo un nuevo comienzo para la pareja y para el reino de Israel. El nombre de Salomón, que significa paz, no solo era un reflejo de la tranquilidad que traería, sino también de la restauración del favor de Dios
sobre la casa de David. Al nacer, Salomón se convirtió en el símbolo de una nueva era, donde el pecado sería redimido y la justicia restaurada, ya no por la fuerza o el poder, sino por la sabiduría y el amor. Salomón creció bajo la guía de sus padres y, a diferencia de muchos otros príncipes y herederos, recibió una educación basada en la sabiduría de Dios. David y Betsabé, a pesar de haber vivido una historia marcada por fracasos, sabían que el mayor regalo que podrían darle a Salomón sería la enseñanza del camino de Dios. Incluso con todas las dificultades y tragedias que habían enfrentado, David y Betsabé sabían que la verdadera grandeza no estaba en las riquezas o el poder, sino en seguir los principios de la justicia y la sabiduría divinas. Así, Salomón creció como un joven dotado de un discernimiento e inteligencia excepcionales. Era evidente que poseía un profundo conocimiento de los caminos de Dios, y esto lo convertiría en un líder excelente y justo. Cuando llegó el momento de ascender al trono, el pueblo de Israel, que había sido testigo de las luchas y caídas de David, esperaba el nuevo reinado con esperanza y fe. Salomón, con su sabiduría innata, guió a su pueblo con gran prudencia, creando un reinado de paz, prosperidad y justicia. Su ascensión al trono de Israel, siendo hijo de David y Betsabé, trajo consigo un cierto simbolismo de redirección y redención. No era solo el heredero de un trono, sino también el heredero de un legado que llevaba tanto la gloria como los defectos de su padre. El reinado de Salomón trajo estabilidad y, en última instancia, el establecimiento de un imperio próspero. Pero lo más importante es que propició una era de paz, donde la sabiduría se convirtió en la base del gobierno de Israel, en contraste con las guerras y conflictos que marcaron la época de su padre. Además de su habilidad política, Salomón es recordado principalmente por su sabiduría, que se manifestó, de manera notable, cuando se vio retado por la disputa entre dos mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. La famosa decisión de Salomón, donde sugirió dividir al bebé por la mitad para revelar a la verdadera madre, se ha convertido en un ejemplo eterno de discernimiento y justicia divina. Su sabiduría no solo lo colocó en el centro de la historia de Israel, sino que también sirvió de lección para todas las generaciones posteriores. Betsabé, que había enfrentado la peor parte del escándalo y la vergüenza, ahora vio a su hijo convertirse en un símbolo de restauración y redención para Israel. Ella, que había sido una mujer marcada por la tragedia de un pasado turbulento, encontró un propósito renovado en Salomón. Su influencia en la corte de David no fue solo como madre, sino también como consejera de gran sabiduría. A lo largo del reinado de Salomón, Betsabé jugó un papel clave al apoyar a su hijo, guiándolo en asuntos políticos y morales y ayudando a moldear el carácter del futuro rey. La vida de Betsabé, a pesar de sus primeros errores, se convirtió en un testimonio del poder de Dios para transformar vidas, incluso en las circunstancias más oscuras. Su contribución como madre de Salomón fue crucial, ya que no solo lo dio a luz, sino que también lo crió para que fuera un líder sabio y justo. Su propia sabiduría y experiencia de vida, especialmente después de la tragedia que enfrentó, le dieron una perspectiva única, siendo fuente de consejos para el rey, su hijo. Así, la historia de David, Betsabé y Salomón no es solo una secuencia de fracasos y redenciones personales, sino una narración que ilustra cómo, incluso en medio de los mayores fracasos humanos, la gracia de Dios puede restaurar y suscitar un nuevo propósito. La vida de Salomón, como hombre sabio y justo, no solo representó la redención de su padre, sino que también fue una prueba de la capacidad divina para restaurar el equilibrio y la paz después de tiempos de mayor caos. El ejemplo de Salomón y el papel fundamental de Betsabé en su formación muestran que, por complejo que sea el camino humano, siempre existe la oportunidad de buscar la sabiduría y la verdad divinas, que son la verdadera base de cualquier reino o liderazgo.
El legado de David y Betsabé, con sus fracasos, dificultades y eventual redención, resuena como un testimonio de que, incluso ante la mayor adversidad, siempre hay un camino hacia la gracia divina. Su historia nos recuerda que los errores humanos no definen nuestro destino final, sino más bien cómo elegimos responderles con humildad, arrepentimiento y fe. Betsabé, aunque inicialmente marcada por la tragedia y el dolor, se convirtió en un instrumento de Dios para llevar a cabo su plan soberano. Fue elegida para formar parte del linaje mesiánico, y su papel como madre de Salomón no solo transformó el destino de su propia familia, sino que también tuvo un impacto eterno en la historia humana. Mientras David, el rey aclamado por su corazón piadoso, enfrentaba las consecuencias de sus pecados, también fue testigo de la misericordia de Dios, quien lo restauró después de su sincero arrepentimiento. Juntos atravesaron tiempos de oscuridad y sufrimiento, pero también experimentaron el poder de la gracia y el perdón divinos. La historia de David y Betsabé es, por tanto, una poderosa narrativa de redención, donde el pecado, aunque grave y con consecuencias dolorosas, no impide que Dios cumpla sus planes. Por el contrario, Él utiliza los fracasos humanos para manifestar su misericordia y restaurar lo perdido. El nacimiento de Salomón fue un símbolo de esperanza y renovación, no solo para la casa de David, sino para toda la nación de Israel. Y, a través del linaje de Salomón, el plan de Dios culminó con la venida de Jesucristo, el Salvador prometido, quien trajo la redención a la humanidad. Lo que parecía una historia de fracaso y pérdida, se convirtió en un camino de salvación y victoria. El ejemplo de David y Betsabé nos enseña que aunque nuestras acciones puedan tener consecuencias duraderas, nunca estamos fuera del alcance del perdón de Dios. Su amor es capaz de restaurar lo que estaba roto y hacer nuevas todas las cosas, incluso los corazones más destrozados y arrepentidos. Al final, esta historia nos recuerda que el verdadero arrepentimiento y la búsqueda constante de la gracia de Dios son los primeros pasos hacia la sanación y la restauración. Que sigamos el ejemplo de David, que, tras reconocer sus fracasos, se volvió a Dios, y de Betsabé, que, a pesar de su dolor, se mantuvo fiel y desempeñó un papel crucial en el cumplimiento del plan divino. La redención, por tanto, no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad presente que podemos vivir hoy, mientras confiamos en Dios, nos arrepentimos de nuestros errores y buscamos la reconciliación, tanto con Él como con los demás. El perdón siempre es posible, y la gracia de Dios es suficiente para guiarnos a través de todas las tormentas de la vida. Y así, la historia de David y Betsabé, con sus altibajos, es una historia de fe, perdón y misericordia eterna de Dios, que continúa extendiéndose a todos los que buscan sinceramente su rostro. Que aprendamos de sus vidas y, al reflexionar sobre su ejemplo, nos acerquemos aún más a su corazón. La historia de David y Betsabé es un poderoso recordatorio de que incluso frente a nuestros mayores errores, Dios está listo para restaurarnos. Que siempre busquemos su perdón con un corazón humilde y lleno de fe. Y si te conmovió este mensaje de redención, suscríbete al canal para seguir siguiendo historias que nos ayudan a crecer en la fe y reflexionar sobre el amor incondicional de Dios. Comparte también este vídeo con tus amigos y ayúdanos a difundir las buenas nuevas de la gracia divina. Dios lo bendiga.